Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, perfectamente. Bueno, esta semana pasada tuvimos la presentación de su libro, una de las presentaciones, la verdad que muy interesante todo lo que allí se dijo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El libro El PSOE en la historia de España, pues llega en una situación una situación histórica en la que España se encuentra ya sin constitución, se ha arruinado el régimen del 78. La gente no quiere verlo, pero es así. Desde el momento en que el rey firmó la amnistía, pues ese régimen se ha venido abajo, la Constitución se ha venido abajo, porque a pesar de que lo señalaban juristas, políticos, etcétera, que esa amnistía era destruir la Constitución, pues ha ido adelante, ¿no? Es decir, que España está en una situación nueva, una situación sin ley, una situación que no se sabe a dónde va a llegar, pero desde luego ya no es lo que llamaban la democracia del 78, es algo nuevo que no se sabe por dónde irá. De momento sí se sabe por dónde va hacia un régimen de tipo Maduro, tipo Venezuela o algo por el estilo, ¿no? Con estos individuos en el poder preparándose para imponer, pues eso, una tiranía de su estilo. Luego, además, esto se produce en una situación general en Europa de preparación para una nueva guerra, europea. No se sabe cómo puede ser, puede incluso derivar a una guerra nuclear, lo cual sería ya así como la Segunda Guerra Mundial fue el fin de la era europea, una nueva guerra sería el fin de Europa, sin más, ¿no? Una guerra general, incluso si no se llegara a usar armas nucleares. Estamos en esta situación en la que además vemos que hay una propaganda intensísima de la OTAN que parece que lleva a mucha gente a un verdadero fanatismo, ¿no?, a favor de Zelensky, olvidando los intereses de España. En esto conviene ver la situación en conjunto. Hay tres interpretaciones de esta guerra. La primera es la de la OTAN, que dice que Rusia pretende reconstruir el imperio soviético, o si no el imperio zarista, y expandirse y agredir al resto de Europa, empezando por Ucrania. Ha empezado por Ucrania, pero va a seguir en su política para subyugar por lo menos a los países que habían sido de soviéticos, ¿no?, sovietizados. La interpretación de Rusia es que la OTAN faltó a sus compromisos de no extenderse por los países del Pacto de Varsovia, del antiguo Pacto de Varsovia, que debían quedar neutrales, y ha estado rodeando a Rusia de bases militares y fomentando movimientos antirrusos, a pesar de que Rusia propuso incluso entrar en la OTAN, ¿no? Y esto, claro, ha llegado ya a una situación límite con Ucrania. Ucrania es un país muy especial para Rusia, por muchas razones que no vamos ahora a entrar en ellas. Y, en fin, la expansión de la OTAN a Ucrania es una cosa era absolutamente intolerable para Rusia. De ahí lo que ha venido. Y hay una tercera interpretación, que es la que nos interesa, y es que España, una vez caída la Unión Soviética, España no tiene conflictos con Rusia, pero en cambio tiene conflictos con la OTAN, muy graves además. No lo queremos ver, pero son muy graves. Tener el país invadido en un punto estratégico de nuestra defensa, como es el Estrecho, como es Gibraltar, tener bases militares de USA que pueden convertirnos en blanco de una guerra que no es por nuestros intereses. Claro. Tener además Ceuta y Melilla, que la OTAN no protege
tampoco necesitamos que la proteja, pero bueno, la OTAN no la protege. ¿Por qué? Porque considera que deben ser ciudades marroquíes. La OTAN que protege a Marruecos, porque otra parte de la propaganda de la OTAN es que, claro, Rusia no es un país democrático. Oiga, Marruecos, en cambio, sí que es un país democrático, ¿no? En fin. Y estas tres opciones, o sea, que Rusia amenaza a toda Europa. 2, que Rusia se siente amenazada por la OTAN. Y 3, que dentro de eso España tiene unos intereses propios que no están representados por la OTAN, muy al contrario, y no tiene conflictos con Rusia. Son las tres perspectivas desde las que debemos analizar esta cuestión. Indudablemente, decir que Rusia pretende reconstruir el imperio zarista o el imperio soviético no se basa en nada. Quiero decir, no se basa en ninguna declaración. Claro está que eso no significa que no tengan esa intención, puede que la tengan, pero no hay ninguna de eso. Por otra parte, es una idea sumamente improbable, porque, como he dicho, en esto hay que analizar la realidad militar real. Y la realidad militar real es que los presupuestos militares de la Unión Europea, o sea, solo el presupuesto militar de Inglaterra viene a ser muy parecido al de Rusia. Súmesele lo de Francia, lo de Alemania, que además están en plena expansión. O sea, para Rusia sería una locura. Y no contemos ya los presupuestos militares de USA, ¿no? Entonces, esto no tiene lógica. Pero el hecho de que Rusia haya sido rodeada progresivamente por bases militares de la OTAN, este es un hecho real, un hecho evidente. Está también, hay que analizar también la cuestión de Ucrania sin separarla de otras acciones de la OTAN en estos años. Ha sido la invasión de Irak, la invasión de Afganistán y las acciones en Libia y en Siria, que se parecen mucho a las de Ucrania. Sí. Digamos, la invasión de Irak y de Afganistán, la verdad es que para la OTAN fue un desastre. No consiguieron nada, esos países quedaron destruidos, cientos de miles de muertos, etcétera, millones de desplazados, ¿no? Entonces parece que optaron por un tipo de guerra distinto, es decir, subvencionar movimientos en esos propios países contra el régimen que estuviera. Y esto es lo que hicieron en Libia, lo que han hecho en Siria, y el resultado ha sido el mismo. Cientos de miles de muertos, países enteros destruidos, que eso además ha tenido otro resultado pésimo para Europa, porque tenemos una inmigración masiva, en gran parte ilegal, que viene de esos países que han sido destruidos por estas acciones de la OTAN. Entonces, bueno, eso nos interesa a nosotros. No nos interesa. No nos interesa. Entre Rusia y la OTAN tenemos que elegir. No tenemos que elegir. No tenemos que elegir. No tenemos intereses políticos esenciales con Rusia para ser aliados de ella, que además nos queda muy lejos, ¿no? Pero tampoco tenemos intereses realmente en estar en la OTAN. La OTAN es un peligro muy serio también para España. Entre otras cosas porque protege a Marruecos. Y Marruecos es la única amenaza directa y real que tenemos. Esto se olvida porque hay un bombardeo propagandístico tan tremendo que la gente no acaba de ver lo más elemental. Entonces, vamos, tenemos esta situación histórica nueva. El régimen del 78 ha fenecido, indudablemente, porque ha evolucionado de la involución que supuso la condena del franquismo por Aznar al golpismo abierto. O sea, yo muchas veces he dicho, ¿cómo se puede llamar democracia a un país que tiene leyes como las de memoria histórica, que son leyes típicamente soviéticas, por las que el poder de unos políticos, que además son corruptos, ¿no?, pretende decir a toda la gente lo que tiene que pensar de su propia historia, ¿no? O como las leyes de género, que atacan a un sexo contra el otro, o como las leyes de odio, que significa que esos políticos
que no tienen la menor relevancia moral, en mi opinión, ¿no? Pero que aunque la tuvieran, la perderían al tratar de reglamentar nuestros sentimientos. Eso es un totalitarismo nunca visto en la historia. Claro. Y está pasando ante nuestros ojos, ante nuestras narices, sin que haya una reacción adecuada. Bueno, pues en esta situación yo he escrito El PSOE en la historia de España porque que es en realidad una historia de España del último siglo, que toma al PSOE como eje, pero incluye a los separatismos, incluye al regeneracionismo, incluye al PP, etcétera, ¿no? Es una historia de España, ya digo, sobre el eje del PSOE. Bueno, pues esta es mi contribución a la lucha necesaria contra esta degradación de la unidad nacional, de la democracia y de los intereses internacionales de España que estamos sufriendo. O sea, este libro, El PSOE en la historia de España, conviene empezar a leerlo por el final, porque el final permite dar un enfoco más o menos un poco esta situación, permite dar un enfoque al conjunto. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hay mucha gente que maldice al PSOE, maldice sus actividades, etcétera, pero que no tienen una visión de conjunto de lo que ha significado el PSOE en la historia de España. No. Y cuando vemos que lo que ha hecho el PSOE, no lo podemos entender sin al mismo tiempo atender a lo que ha hecho la oposición una y otra vez. O sea, las miserias de la oposición también cuentan, empezando por su vacuidad intelectual. O sea, el PP, evidentemente, es un caso claro, ¿no? El PP desde el principio renunció a la lucha por la historia, a la lucha cultural, con lo cual el PSOE tuvo el camino abierto. Y la política del PSOE se basa en gran parte en el antifranquismo. Han hecho del antifranquismo en general de la historia de España, de la historia sobre todo del último siglo, una especie de arma de destrucción masiva, de destrucción política y moral, que ha tenido un éxito enorme, ¿no? Y todo esto uno, claro, dice, ¿cómo? Pues este partido tiene su mérito, porque no luchó contra el franquismo y ha hecho del antifranquismo el nervio de su política. Ha conseguido hacerlo sin haber luchado contra el franquismo. Ha hecho, bueno, casi todo lo que ha hecho es un poco una como diríamos, sí, pues es una paradoja. Sí, la cuadratura del círculo, efectivamente. Sí, sí. O sea, ¿cómo es que el partido que destruyó el régimen de libertades de la Restauración, que destruyó la Segunda República, en lo que tenía democrático, y que ha venido socavando hasta destruir la relativa democracia de 1978, ¿cómo es que pasa por un partido democrático? Claro. Pues ellos son la democracia y el progreso. Sí. Es asombroso. Y esto es porque, claro, el PP no es oposición ni hay oposición de otro tipo intelectual un poco seria, ¿no? O sea, ¿cómo es que el PSOE, que durante la guerra se ocupó principalmente en las checas, en la represión, en el terror de retaguardia, y en el desvalijamiento de bienes públicos y privados, sí, ¿cómo es que ha logrado pasar por el partido de la honradez en la transición? Porque claro, eso suscitó algunas gracietas y burlas, pero muy poco efectivas, ¿no? O sea, ¿cómo es que el PSOE a veces se presenta como defensor de España, cuando siempre ha ido en alianza explícita o de hecho con los separatistas? Bueno, pues lo ha logrado. En cualquier momento recordemos al Sánchez con una enorme bandera de España, ¿no? Sí. Valen para todo. O sea, una de las cosas más sorprendentes del PSOE es que su capacidad para mentir, ¿no? Sí, para pintar las cosas al revés y que tenga éxito. Y ya digo, tiene éxito porque la oposición es muy poco inteligente y muy poco seria y muy poco firme, ¿no? Y eso ha sido siempre así. O sea, ¿cómo es que el PSOE, que no tuvo, primero, no tuvo apenas interés en traer la República, él había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, una colaboración muy fructífera para el país, y luego, después de que se arrastra un poco a traer la República, un poco por una serie de maniobras de Prieto, ¿no?
Luego la destruye junto con los separatistas catalanes. Bueno, ¿cómo es que entonces ha conseguido pasar por el gran defensor de la República? ¿Cómo se puede decir que un partido que ha hecho estas cosas, resulta que su bando en la guerra era el bando republicano? Sí, sí. Dando a entender que era el continuador de la Segunda República cuando la había destruido. Bueno, pues esto lo ha conseguido, o sea, esto tiene cierto mérito, aunque hay que reconocer que el mérito también lo tiene una oposición que le ha dejado hacer todo. Y así podríamos saber, o sea, ya digo, ¿cómo es que, ya digo, sobre todo, un partido que no luchó contra el franquismo ha logrado hacer del antifranquismo el nervio de su política, ¿no? Y como decía al principio, una verdadera arma de destrucción masiva política y moral, aceptada por la oposición desde Aznar. Sí, sí. Luego, cuando estamos, ya digo, en el fin de un régimen, el régimen del 78, pero que es un régimen también que, en cierto modo, cambió de manera muy profunda en 2002, cuando Aznar, cuando el PP condenó el franquismo, y por una razón muy simple, porque hasta entonces había habido una democracia mal que bien, ¿no?, con muchos problemas, pero que, bueno, había conseguido más o menos ir superando el terrorismo de la ETA y otras cosas más, ¿no? Pero hay aquí que cuando Aznar condena al franquismo, está condenando el origen mismo de esa democracia, que viene del franquismo. Y quiero insistir en esto. Era imposible que la democracia viniera del antifranquismo, porque el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición era el Partido Comunista y luego hacia el final el terrorismo de la ETA. Fueron los comunistas y etarras, ¿no?, que se parecían mucho, por otra parte eran casi lo mismo. Bueno, pues esta es cuando Aznar condena el franquismo, condena todo eso, Claro. condena la transición, condena la monarquía, decidida por Franco, y condena, en definitiva, la democracia. Claro. A partir de ese momento, lo vengo repitiendo, pero hay que insistir en ello, a partir de ese momento, en España se produce una involución que se manifiesta en las políticas de Zapatero, leyes de género, leyes de memoria, leyes de odio y todas estas historias, ¿no?, que van, en definitiva, y alianza con los separatismos, sobre todo el catalán, pero también con cualquier otro. Pues esto es una involución que ha terminado en el golpismo de 2017, refrendado y con regodeo en la amnistía. Hay que ver en perspectiva lo que viene pasando, porque si no, con lo que pasa cada día hay cosas, nuevas historias, nuevos problemas y tal, pero hay que ver en perspectiva el asunto. Porque a menudo, como se suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. No. Entonces, digamos que este libro, El PSOE Este de España, es mi contribución a una lucha que debe emprenderse para impedir que, una vez destruido el régimen del 78, evolucionemos hacia un régimen de estilo bolivariano o cosa por el estilo, hacia un régimen totalitario. Esto hay que impedirlo por todos los medios. Y esta es mi contribución, porque si no se tiene una perspectiva histórica general, pues no nos podemos manejarnos en los problemas de cada día. El PSOE, lo que ha dado fuerza al PSOE es que tiene un proyecto histórico bien claro, y eso ha dado energía y continuidad a sus acciones, a pesar de sus retrocesos, de los desvíos que ha tenido que hacer aquí y allá, pero que en definitiva va en una dirección. Esta dirección es la destrucción de la democracia, porque la ideología del PSOE siempre, con el marxismo y luego con el supuesto parcial abandono del marxismo, ha seguido siempre incompatible con la democracia. Y ha seguido la destrucción de España porque, para el PSOE, España no es una nación. Repito, hay que tenerlo en cuenta. España, lo que propone el PSOE, es una confederación de naciones, porque España, ya digo, no es una nación, sino un Estado que se impone sobre diversas naciones que tienen derecho a la secesión, en definitiva.
derecho y casi obligación, porque el concepto de España para todos ellos es nefasto, ¿no? El libro también trae otro tema que es importante, y es el llamado regeneracionismo, que nunca ha sido analizado como es debida. El regeneracionismo pretende, bueno, tiene buenas intenciones, ¿no? Pretende, pues, lo que llamaban europeizar España, es decir, mejorarla desde el punto de vista científico, económico, de las relaciones sociales, etcétera. Bueno, eso está bien, pero claro, para eso pretendían que España había sido un país anormal, enfermo, como decía Azaña, un país que había que olvidar para reconstruirlo de nuevo, como decía Costa. Sí. Y bueno, y que era sobre todo su época más importante, la época en que cambió la historia de la humanidad, entrando en la era europea, con el cruce del Atlántico y el Pacífico. Quiero insistir en eso porque nadie lo dice, pero hay que decirlo porque es una evidencia. Una vez se dice, que queda bien claro, ¿no? Pues que esto era, como decía Azaña, un imperio de mendigos y de frailes alineado con superstición y miseria. Bueno, esta es la visión de toda esta gente. Una visión completamente falsa, pero muy peligrosa. Porque además pretendían nada menos que reconstruir un nuevo país, una nueva España, ¿no? Que era una labor, uno se lo plantea y dice, coño, es una labor titánica. Pero esta gente no tenía nada de titanes. Nada. Eran precisamente unos burócratas, funcionarios de un régimen al que trataban de destruir también, el régimen de la Restauración, que era un régimen que les había permitido estudiar, les había permitido escribir, les había permitido mil cosas, ¿no? Privilegios, ¿no? Pero lo odiaban con todas sus fuerzas, como odiaban la historia anterior de España. Bueno, pues esto que es Ortega, en fin, todos ellos, ¿no? Pues esto hay que entenderlo así, porque es parte de esta lamentable historia que influye también en el PSOE e influye en los separatistas. Bueno, esto es más o menos lo que quiero insistir, porque estamos en una situación histórica nueva y hay que percibirla en toda su amplitud. Una situación histórica interna y exterior, en la que es necesario desarrollar una estrategia, y mi aportación es precisamente este libro. O sea, si este libro se difunde, se entiende bien y se utiliza, pues puede llegar a tener una influencia importante, ¿no? O sea, el PSOE ha sido muy influyente, ha desarrollado unas técnicas de destrucción masiva, y hay que responderle en el mismo terreno. Sí. Ahora mismo el doctor Saunas, pues se siente muy amenazado y está dispuesto a hacer lo que sea para seguir con su proyecto y para seguir en el poder. Y es necesario que se haga todo lo necesario para impedirlo. Bien. Supongo que a estas alturas, aunque ha habido muchos años de corrupción y de falsedad histórica, pues deben quedar jueces, deben quedar en todas las instituciones personas decentes, y debe quedar en la sociedad una masa suficiente de personas que no están dispuestas a dejarse llevar ahí. Pues, en fin, esto es lo que quería decir hoy. Sí. Y podemos pasar al tema que hoy nos podemos ocupa. Pasar a seguir con el tema, ¿no? Seguimos con personajes, ¿no? Estábamos con la ETA, cómo se desarrolla la ETA, y dentro de en fin, sobre todo en el libro Los mitos del franquismo lo he tratado, ¿no? Porque sobre la ETA, por supuesto, se ha mentido lo indecible, ¿no? Empezando por decir que la ETA ha traído la democracia. No se dice abiertamente, pero está implícito. Dice, si mató a Carrero y Carrero era el obstáculo para la democracia, pues indudablemente quien ha traído la democracia ha sido la ETA, ha sido los asesinatos de la ETA, ¿no? Claro, esto lo dice mucha gente a derecha e izquierda sin darse cuenta de lo que implica, porque aquí muchas veces se dicen cosas sin ver las consecuencias de ello.
como cuando Aznar condenó el franquismo, no se daba cuenta de las consecuencias de lo que estaba diciendo, estaba cambiando el régimen realmente, ¿no? Sí. Bueno, pues, digamos que hemos visto cómo fue el primer asesinato de la ETA, cómo ese asesinato le dio una importancia que hasta entonces no tenía, nacional e internacional. Pero, claro, el mayor obstáculo para ellos era el pobre espíritu separatista entre los vascos. No olvidemos que uno de los sitios en que se recibía con más entusiasmo a Franco eran Bilbao, San Sebastián, sí, etcétera. Claro, debido a que ese espíritu separatista era muy escaso, pues la represión era también muy suave. No hay que olvidar que, aunque ellos dicen todo lo contrario, el PNV, la represión sobre el PNV después de la guerra fue muy escasa, ¿no? Nada comparada con la represión contra los comunistas, incluso contra los socialistas, ¿no? Y eso se debió a que el PNV, aunque involuntariamente, contribuyó bastante a la victoria de los nacionales, con su traición de Santoña y otras cosas. Eso es. Bueno, pues debido a este escaso sentimiento separatista, la ETA se sentía, cito de sus documentos, dice, se sentía, los etarras, víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo, porque no les hacían caso, Y pensaron que solo la violencia podría cambiar ese estado de cosas. Esto lo explicaba Julen Madariaga, uno de los fundadores de la ETA, de esta manera. Dice, cuando una masa de 500 vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente por las calles, callaré. Pero mientras solo sea un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo lo que se hace, pues había que buscar otro método. Claro. La táctica pues fue expuesta así. Dice, una minoría organizada asesta golpes materiales y psicológicos a la organización del Estado, haciendo que éste se vea obligado a responder y a reprimir violentamente la agresión. La minoría organizada consigue eludir la represión y hacer que ésta caiga sobre las masas populares. Finalmente, dicha minoría consigue que, en lugar de pánico, surja la rebeldía de la población. Esta es la táctica de la ETA. O sea, provocar, en definitiva se trataba de provocar una represión que al final les beneficiara. Provocarlo evidentemente con atentados, ¿no? Así que se trataba de emplear la provocación y el atentado para fomentar la represión como un medio de, vamos a decir, aclarar la mente a los vascos y forzarlos a moverse, porque no acababan de entrar por el aro, ¿no? Pero mientras no mató, la ETA tuvo muy poco éxito. Sí. Y lo que potenció al grupo fueron las complicidades políticas interiores y exteriores después de sus primeros asesinatos. Claro. Exteriores en Francia, Argelia, Cuba, en fin, tuvieron mucho apoyo exterior, ¿no? Y el más importante fue el de Francia porque les garantizaba al lado mismo de la frontera un santuario, ¿no? Claro. Y las interiores pues fueron de la oposición al franquismo, fueron de los comunistas, fueron de gran parte de la Iglesia, etcétera. Claro, uno se pregunta ¿por qué los antifranquistas auxiliaron a aquel terrorismo con tanto entusiasmo? Bueno, ya hemos dicho que su propaganda, la propaganda antifranquista, justificaba cualquier acción violenta, aunque no se atrevieran a practicarla, pero la justificaban. Según ellos, el régimen era una tiranía espantosa, una tiranía como no había otra en el mundo casi, y que claro, resistirse contra ella era una obligación, pero ellos no lo practicaban. Pero cuando alguien salía ahí practicándolo, pues decían, hombre, qué bien. Así que miraban a los etarras como unos jóvenes valientes e ingenuos que hacían el trabajo sucio. Ellos esperaban que cuando por fin cayese el régimen,
los etarras les dejarían a esos políticos libre el terreno político, ¿no? Se calmarían, no se meterían en política y la política la harían ellos. O sea, los que los utilizaban, creían que los utilizaban. Sí. Bueno, este maquiavelismo barato, pues en realidad no les dio muchas alegrías. En vida de Franco, la ETA asesinó a 45 personas, 13 de ellas con una bomba en la cafetería Rolando de Madrid. Y este atentado lo atribuyó la ETA con plena falsedad a la propia policía. Una cosa típica, ¿no? En varias ocasiones la ETA resultó casi desarticulada y en todas la salvaron las ventajas que hemos mencionado. O sea, el santuario francés, la iglesia y el apoyo moral y a veces material también de los antifranquistas. Bueno, pues aquellas 45 víctimas en 7 años pues serían a menudo superadas anualmente en varios años de la democracia. Varios años en que en un solo año la ETA mató a mucha más gente que en los 7 últimos del franquismo. Eso. Y el atentado más espectacular pues fue el 20 de diciembre de 1973, que mató al jefe de gobierno, Carrero Blanco. Los etarras volaron su coche desde un túnel excavado bajo una calle, ¿no? Sí, y con él, pues, ya eran 5 los magnicidios, aparte de otros intentos fallidos, ¿no? Los magnicidios cometidos por terroristas de izquierda, desde el asesinato de Cánovas en 1897, que es una cifra desusada en Europa, esta cantidad de asesinatos de jefes de gobierno, ¿no? Pues sobre el caso de Carrero, pues han circulado leyendas urbanas bastante variopintas, ¿no? Una que no pudieron hacerlo los etarras solo, pues claro que pudieron. Que detrás tenía que estar la CIA para empujar la transición. La CIA, aquello era una acción muy desestabilizadora, de esas que no se puede saber cuáles eran las consecuencias. Y una consecuencia que temieron todos fue una involución, o sea, el régimen se venía liberalizando muchísimo, pero en aquel momento pues podía haber, y estuvo a punto de ocurrir, ¿no? Una involución, es decir, una represión brutal sobre los antifranquistas. Sí. Y también se dice que era para impedir que España se convirtiera en potencia nuclear, en fin, se da todo tipo de especulaciones, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que la ETA pudo haberlo hecho ella sola. O sea, autores fantasiosos que se las dan de enterados en artes clandestinas y en servicios secretos, pues dicen que se maravillan de que el grupo etarra, a su juicio muy torpe, porque siempre lo presentan como muy torpe, pues que no hubiera sido descubierto a tiempo. Bueno, suele olvidarse que, en primer lugar, en los servicios secretos y las policías cometen errores, ¿no? Muchas veces hay indicios que no los toman en cuenta o que los apartan. Y luego no hay que olvidar que Carrero tenía muchos enemigos en el propio régimen. Pero aparte de eso, la confianza pública en España era muy grande y la vigilancia era muy poca. Sí. O sea, comparado con lo que hay ahora, no. Ahora los ciudadanos están ultravigilados, comparado con entonces que vamos, uno podía entrar en un ministerio tranquilamente y meterse por todas partes y cosas por el estilo, ¿no? No había nada de los fuertes controles actuales en edificios públicos o en periódicos o en museos, etcétera, ¿no? De eso no había nada. Podría entrar tranquilamente en todos estos sitios, ¿no? Y Carrero Blanco mismo, pues seguía una rutina con una protección policial muy débil. O sea, vigilarlo, pues ofrecía poca dificultad para quien quisiera hacerlo. A él o a otros, ¿no? Yo en el libro de Un tiempo y de un país explico un poco cosas que hacíamos nosotros. Es verdad. La historia del misterioso hombre de la gabardina, que informa a los etarras sobre los pasos de Carrero,
Pues puede ser cierto o puede ser una invención para despistar. Porque, o sea, tampoco es real la idea de que excavar un túnel desde un sótano tenía que llamar forzosamente la atención. O sea, con un poco de disimulo se hacían mil cosas. Y uno se ponía un buzo de obrero y se podía meter por cualquier lado, ¿no? El explosivo se atribuyó a minas anticarro o a un tipo de explosivo solo empleado por el ejército useño. En otra interpretación es que se trató de goma 2, que la ETA tenía en abundancia, y en todo caso ese explosivo creo que también lo tenían los soviéticos. O sea, hay que partir de la situación política general. A USA lo último que le importaba era que en España se crease una desestabilización que no se supiera por dónde iba a salir. Sí. Y porque España, por su situación geoestratégica, era fundamental dentro de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Y, en cambio, quienes sí podían tener interés en desestabilizar España, pues era la KGB, eran los soviéticos. Porque no tenían ningún interés en que España fuera un país neutral, aliado de USA, todo lo contrario, ¿no? Ellos tenían relaciones con la ETA, directas o a través de Argelia. Ellos podían tener ese interés, pero a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor podían estar detrás. No sabemos si estaban detrás o no. Pero verdaderamente la ETA no tenía necesidad de una cosa o de la otra. Sobre la CIA, los indicios que se arguyen es que, claro, la embajada useña estaba muy próxima. También se dice el encuentro de Carrero con Kissinger la víspera, pero eso indica más bien lo contrario. O sea, los documentos secretos desclasificados o los Wikileaks no muestran el menor rastro de ese designio. Por supuesto, a USA, pues Carrero no le parecía muy bien, pero no le parecían muy bien otras muchas cosas y nos asesinaron, ¿no? A montones de otros políticos y dirigentes de otros países, ¿no? Y, en fin, insisto, si algo interesaba a Washington era una evolución con seguridad y sin riesgos en España, por su importancia estratégica, y no un golpe capaz de provocar desestabilización política o movimientos incontrolables. En cuanto a la proximidad de la embajada, uno no tiene más que ver que entre la embajada y la calle del atentado, pues hay un edificio tremendo, ¿no? Un edificio muy grande con unos cimientos enormes y que eso era imposible de detectar desde la embajada, ¿no? Cualquier movimiento allí. Aparte de que no se molestaban tampoco, porque había una gran sensación de confianza, ¿no? Y esta es la realidad. A Rusia sí, a la Unión Soviética sí podía interesarle, pero a USA no se ve qué interés podía tener, ¿no? Y tampoco tiene sentido hablar de una venganza de la CIA, porque Carrero había impedido que el repostaje de aviones useños en la guerra del Yom Kippur de Israel y los países vecinos lo había impedido unos meses antes. Bueno, pues muy bien, pero otros muchos dirigentes políticos han molestado o perjudicado incluso muy seriamente los intereses de USA y eso no por eso los han asesinado, ¿no? Y menos aún le podía interesar el programa nuclear español. O sea, le interesaba que no se desarrollara, ¿no? Esto se desarrolló por la Junta de Energía Nuclear, que cobró un gran prestigio internacional. El proyecto Islero, que le pusieron el nombre por el del toro que mató a Manolete, pues trataba de convertir a España en una potencia nuclear para disminuir la dependencia de USA, porque claro, los intereses de USA, a pesar de la alianza contra el comunismo, pero no siempre coincidían con los hispanos, desde luego, ¿no? Sí, eso es. Y este proyecto comenzó en 1963 bajo los auspicios de Muñoz Grandes, que entonces era vicepresidente del gobierno, y continuó luego con Carrero. Y claro, esto a Washington le causaba preocupación, aunque Francia lo favorecía, Francia lo apoyaba, ¿no? Desde luego, el proyecto continuó después de Carrero
y solo sería abandonado por un gobierno del PSOE, debido a su coste en tiempo de crisis económica y a que probablemente obstaculizaba la entrada de España en el mercado común. Sí, Pero eso era todo. Franco era escéptico. A Franco le proponía muchas cosas, también otra de ellas era construir portaaviones. Y él decía, bueno, es que eso es carísimo de mantener, en fin, no estamos para esas cosas, ¿no? sí. Entonces Franco dejaba hacer, pero sin mayor entusiasmo, ¿no? Por otra parte, uno se pregunta, el único enemigo, aparte de la Unión Soviética, claro, pero España no podía luchar nuclearmente contra la Unión Soviética. El único enemigo era Marruecos. O sea, ¿qué interés podía tener España en armas nucleares contra Marruecos? Es absurdo. Sí, Además, sí. eso lo que haría sería animar a Marruecos a construir armas nucleares a su vez, ¿no? Como pasó entre la India y Pakistán. Sí, eso es. En fin, Sí. otra cuestión es si Ya. el Partido Comunista estuvo implicado. Sí, eso es. Esto me parece más posible, porque con los etarras colaboraron Eva Forest, Alfonso Claro. Sastre y Antonio Durán, que eran miembros del PC, supuestamente disidentes, que se habían apartado un poco de ellos, ¿no? Y el grupo etarra pues tenía conexión con uno de los máximos jefes clandestinos del Partido Comunista, que era Simón Sánchez Montero, el cual pudo haberles dado información de los movimientos de Carrero. Ya digo que era cosa fácil, Cosa fácil. porque el domicilio de Carrero figuraba en la guía telefónica. Sí, en Serrano, sí. Claro. En fin, el general Armando Marchante, con el que hablé en alguna ocasión, pues dirigía meses antes una sección del servicio secreto, el SECED, que se llamaba, y según él, un informador en el Comité Central del Partido Comunista les avisó de una petición de la ETA al Partido Comunista para ayudar a un atentado previsto en Madrid contra una alta personalidad. Carrero creyó que el objetivo sería Franco y se aumentó la protección de Franco, claro, aunque sin dar mucho crédito al aviso, ¿no? Por entonces el Partido Comunista planeaba una de sus campañas nacionales e internacionales por el llamado Proceso 1001 contra los líderes de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho y otros, ¿no? El juicio iba a tener lugar el mismo 20 de diciembre. Y el atentado lo que hizo fue arruinar los preparativos. Claro que ello o sea, parece que fue un perjuicio, el atentado fue un perjuicio para el Partido Comunista. Claro que esto no invalida que hubiera una conexión entre la ETA y el Partido Comunista. Vamos, me parece probable que la hubiera, porque las dos operaciones no tenían por qué estar coordinadas. O sea, la ETA no tenía por qué haber informado a los comunistas de que justo el día 20 pues iba a pasar aquello, ¿no? Sí, claro. Desde luego, si el Partido Comunista colaboró, le interesaba hacerlo por medio de militantes apartados en apariencia del partido, de tal manera que no se le pudiera achacar una intervención directa, ¿no? También nos podemos plantear si hubo implicaciones en el propio régimen. Carrero tenía enemigos en él, como ocurre en todos los medios políticos del mundo, ¿no? Y en sus memorias, Ortiz Bordás cuenta una cena en el restaurante El Púlpito de Madrid, en fecha indeterminada, cuando un exministro propuso al falangista Luis González Vicén asesinar a Carrero. Este Vicén era un hombre, un falangista, un hombre de acción, muy valiente. Y, por cierto, lo hago intervenir levemente en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Bueno, pero probablemente esto no tuvo nada que ver con el magnicidio posterior. Fue la ETA, no fueron falangistas, ¿no? González Vicén había dirigido el servicio de información de la Falange y había destruido gran parte del maquis asturiano mediante una emboscada en serie, muy famosa. También la cuento, aunque la sitúo en Galicia, en la novela. Sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Este era un hombre muy hábil y muy atrevido, pero desde luego no hizo nada de eso.
Pero lo que importa de lo que dice Ortega y Bordas es que efectivamente Carrero tenía enemigos muy serios dentro del régimen. Y también se ha dicho que los servicios secretos sabían más o menos lo que preparaba la ETA e hicieron la vista gorda. Bueno, es posible que hubiera algo de eso. Personas dentro del régimen interesadas en liquidar a Carrero, que supieran algo y dijeron, bueno, pues que sigan adelante, ¿no? Estas cosas pasan en la vida real. De todas maneras, hasta hoy se trata de simples rumores, sin una base realmente concreta. Luego hay otra cuestión, y es la de si el asesinato aceleró la transición a la democracia. Esto lo sostienen muchos, ¿no? En la derecha, y por supuesto, en la derecha para lamentarlo, y en la izquierda para congratularse. En cuanto a esa derecha, pues Carrero tanteaba ya una transición. O sea, no es que fuera el gran bloque que impedía, que iba a mantener el franquismo fuera como fuera, ¿no? No. Planteaba ya una transición, y eso lo indican los contactos del SECED, o sea, el servicio secreto, incluso con comunistas como Tamames. Es decir, se planteaba una transición que podía incluir a comunistas que no procediesen de la guerra. No a Carrillo, pero sí Tamames, con lo cual se conseguiría probablemente dividir al Partido Comunista. Claro. Y también el SECED contribuyó a organizar el Congreso de Suresnes del PSOE para imponer una ruptura con el socialismo histórico del exilio. Recordemos que entonces el PSOE estaba dividido entre los de Llopis y los de González y Guerra, ¿no? Claro. Entonces eso al régimen le parecía muy bien. Lo que quería impedir Carrero y otros, y el régimen en general, es que volvieran los derrotados en la guerra civil. Porque se suponía que los nuevos habían aprendido algo de la lección de la historia, se habían desarrollado en una situación muy próspera, en fin, sin los odios aquellos antiguos, y por consiguiente podrían desempeñar un papel democrático aceptable, ¿no? Porque el problema de la transición era: vamos a volver a la República, al caos de la República y luego al Frente Popular. Eso lo temían muchos, y con razón, pero claro, la situación que se había creado en el franquismo era una sociedad que ya no tenía nada que ver con la de la República, ¿no? No, nada. Por otra parte, Carrero había sido el principal valedor de Juan Carlos. Y Juan Carlos ya tenía en mente cambios en profundidad. Juan Carlos, bueno, fue decidido por Franco y al final creo que ha hecho más daño a la monarquía que otra cosa. que sus enemigos. Pero Sí, bueno. sí, su comportamiento... Sí, por tanto, la muerte de Carrero no pudo acelerar nada. O sea, interesa la versión izquierdista de una ETA que habría traído la democracia, porque aunque la idea no haya sido expuesta abiertamente, está clara en el fondo subconsciente, ¿no?, de las complacencias y complicidades que culminaron con Zapatero, de que ha disfrutado la ETA después de Franco, ¿no? O sea, la ETA fue casi liquidada por Aznar, una cosa buena que hizo, y Zapatero pues aprovechó para convertirla, para rescatarla, ¿no?, y convertirla en una potencia política. Yo creo que él esperaba que le dieran el Premio Nobel de la Paz por eso, ¿no? Casi seguro, ¿no? Sí, Y en realidad el atentado estuvo cerca de provocar una involución y el endurecimiento del régimen. Los procesados del juicio 1001, de Comisiones Obreras, temieron por sus vidas, y la oposición, lejos de brindar con champán, como dice la leyenda urbana, que brindaron con champán, pues se escondió debajo de la cama, por decirlo metafóricamente, ¿no? Y pasó unos días de mucha angustia. Tampoco la ETA tenía la menor posibilidad de explotar políticamente su acción, sino que se sumió en la más profunda clandestinidad, a la espera de cómo reaccionaría el régimen. El general de la Guardia Civil, Iniesta Cano, dio orden de proceder con máxima energía, pero esa orden fue anulada por Torcuato Fernández Miranda, que era el jefe de gobierno en funciones,
fue anulada porque se demostró que no iba a pasar nada, ¿no? O sea, ocurrió aquello y la vida siguió prácticamente como antes, ¿no? La significación del magnicidio, pues, empezó y terminó en sí mismo, y reveló precisamente que el franquismo, a pesar de que estaba en descomposición, retenía plenamente la iniciativa política y que todo iba a depender de su propia evolución interna, como así ocurriría. Esto fue más o menos lo que le dijo Franco al enviado de Nixon, que le preguntaba qué pasaría a su muerte. Y pues no pasaría nada, las disposiciones que hemos hecho están, y efectivamente se cumplieron hasta cierto punto, se cumplieron en lo esencial, en la transición, aunque la degeneración empezó también bien pronto y empezó a partir de, digamos, de los herederos del propio régimen. Se lo dijo a los democristianos y todos estos. Estos fueron los que impulsaron los separatismos y hicieron otras muchas cosas más. En fin, yo creo que con esto podemos terminar. Pues esto, sí, justamente le iba a comentar y con esto habíamos llegado ya al final de nuestro episodio de hoy. Don Pío, le mando un abrazo con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo, muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.